Buenos días, iglesia, hermanos en Cristo, familiares y amigos quienes escuchan este mensaje. El Señor me ha permitido predicar hoy y espero que este mensaje llegue a sus corazones, edifique sus vidas y genere una nueva perspectiva y un nuevo conocimiento en el Señor. Vamos a orar y vamos a poner delante del Señor este tiempo. Padre Santo, Señor, te alabo y te exalto en esta mañana, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el creador de todo. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto hay en ellos. A ti damos, Señor, la honra, el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por permitir este momento en mi vida. Y lo pongo delante de ti, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo ministre hoy y que, Señor, tu palabra redarguya los corazones de todas las personas quienes escuchan este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús y te decimos bienvenido, Espíritu Santo. Amén. Hermanos y amigos, he titulado esta enseñanza de la siguiente manera: ¿somos el pueblo de Dios? El tema de la enseñanza es el plan de salvación para la humanidad. Y el propósito es comprender por medio de la palabra de Dios el misterio de los dos olivos y el plan de salvación de Dios para el mundo. La base bíblica central es Romanos 11, del 11 al 27. Amados, para todos aquellos que están en la verdad, saben que enfrentamos actualmente los últimos tiempos. Con el paso de los días, vemos cómo el mundo perdido es engañado a través de los medios de comunicación. Hoy es importante abrir nuestros ojos espirituales ante una soberanía de Dios que un día nos dio el privilegio a través de el sacrificio vivo de un hombre, Jesucristo, el único Hijo que Dios sacrificó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Con mucha tristeza, en los últimos meses he comprobado cómo hay personas que le huyen a la palabra de Dios. Se van detrás de un hombre, de cualquier hombre mundano que les endulza el oído con lo que quieren oír. Pero amados, la Biblia dice en Juan 1:1 que Jesús era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra verbo en el griego es logos y logos traduce palabra. Luego, Cristo es la palabra y cualquiera que se haga llamar cristiano no solamente tiene que aceptar a Cristo en su corazón, sino que también debe obedecer su palabra. Con esta breve introducción y a la luz de la palabra, estudiaremos el plan de salvación de Dios para la humanidad, empezando por quebrar un poco ese odio generado en ese mundo perdido, en ese mundo que no conoce la verdad, por un pueblo muy pequeñito en el mapa que se llama Israel y que Dios lo llama la niña de su ojo. Amados, la Real Academia Española define el antisemitismo como la actitud o tendencia hacia el odio al pueblo judío, es decir, al pueblo de Israel. Lo más absurdo, hay quienes se dicen llamar cristianos y son antisemitas. Eso es lo mismo que decir ser cristiano y estar a favor del aborto. O es lo mismo que decir ser cristiano homosexual.
¿O es lo mismo que decir ser cristiano y no respetar la palabra de Dios? Todos esos cristianos que no respetan la palabra de Dios, que se autollaman cristianos, pero en realidad no lo son, son aquellos que un día, en el día del Señor, dirán: no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces nuestro Rey y Salvador Jesucristo les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos y amigos, el amor de Dios por el pueblo judío, Israel, es sorprendente y maravilloso. Todo cristiano que no ame al pueblo de Israel, entonces que tampoco se llame cristiano. A la luz de la palabra de verdad, la palabra de Dios, vamos a comprobar el amor de Dios por su pueblo a través de 3 razones. Primera, el plan original de salvación fue para Israel. La Biblia cuenta la historia de una mujer extranjera al pueblo judío. Una mujer que se acercó a Jesús y le pidió que por favor sanara a su hija, que estaba atormentada por un demonio. Cuenta la Biblia que Jesús, mientras ella le suplicaba, guardó silencio. No le respondió palabra, sino que hasta que sus discípulos le dijeron: Señor, despídela. Tal vez les fastidiaba. Entonces el Señor respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. Pero él respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amados hermanos, esos éramos nosotros para Dios. Así Dios nos veía, como perros. Así como lo leemos, sin necesidad de llegar a sentimentalismos que probablemente nos hagan tergiversar la palabra. Nosotros los gentiles, los extranjeros al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los que no somos israelitas, en otras palabras, éramos al principio perros para Dios, no estábamos dentro del plan de salvación. La primera razón, lo dijimos, el plan de salvación original fue para el pueblo judío. La segunda razón, Dios le llama a este pueblo la niña de su ojo. El pueblo judío es la niña del ojo de Dios. Esto lo podemos encontrar en Zacarías 2, del 4 al 8. Pero, ¿qué significa ser la niña de su ojo? Literalmente la expresión en el hebreo significa la pupila de los ojos de Dios. Amados hermanos y amigos, tal cual si tomáramos un espejo y nos miráramos, en nuestra pupila nos reflejamos nosotros mismos. Así el pueblo judío para Dios está en la pupila del ojo de Dios. Es decir, Dios siempre tiene la mirada puesta en ellos. Y es muy probable que el reloj profético bíblico correrá a partir de los eventos que ocurran en Israel. La tercera razón por la cual Dios ama mucho a su pueblo, Él mismo lo escogió, es porque el linaje puro de Jesús es judío. Miremos lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 3 al 5. 3 razones: el plan original, la niña de su ojo y el linaje puro de Jesucristo nos fundamentan el gran amor de Dios para su pueblo Israel. Ahora, miremos la respuesta del pueblo judío. Miren, en Deuteronomio 9, 6 al 7, dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia de Jehová tu Dios que te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en el lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Un pueblo duro de cerviz. Y si sabemos que la cerviz es la parte posterior del cuello, podemos entender que esto hace referencia a un pueblo orgulloso, rebelde, altivo, un pueblo carente de humildad y sometimiento a los mandatos de Dios. En conclusión, mientras Dios los amó, los ama y los amará siempre, el pueblo judío demuestra y demostrará su dureza de cerviz hasta la gloriosa venida de Jesucristo. ¿Sabían que los judíos al día de hoy no aceptan a Jesús como Señor y como Salvador? Y esto gracias a una gran mentira que se mantuvo en el tiempo por parte de los ancianos y los principales sacerdotes que condenaron a Jesús. En Mateo 28, del 12 al 15, dice la palabra de Dios: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto lo hicieron para que el pueblo no reconociera al Mesías por medio de la resurrección. Hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos siguen esperando a su rey, sin saber que Yahvé estuvo entre ellos y no les recibieron. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? La respuesta la tiene el último apóstol de Jesucristo, Pablo. Iglesia, no hay más apóstoles. Cualquier hombre que se haga llamar apóstol es un mentiroso. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice en Hechos 18, 5 al 6: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, también sacudiéndose sus vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio me voy a los gentiles. Hermanos y amigos, los gentiles somos nosotros, los que no tenemos la nacionalidad israelí. Más claro no puede ser. La salvación del pueblo gentil, es decir, nosotros los extranjeros, vino por la transgresión de ellos, por la desobediencia de ellos.
o sea, de los judíos, y a través de nuestra fe en el Señor Jesús y en toda su obra. Jesús mismo ya lo sabía cuando dijo que no había hallado tanta fe en Israel y que vendrían muchos gentiles y se sentarían con los judíos en el reino de Dios. Eso está en Mateo 8, del 10 al 11. Hemos entonces entendido el amor incondicional de Dios por su pueblo y la respuesta rebelde de los judíos a ese gran amor. Pero, ¿cómo es que nosotros, los gentiles, terminamos haciendo parte de ese pueblo, haciendo parte de la casa de Israel? Miren, desde mucho antes de la venida de Cristo al mundo, en los tiempos de Moisés, ya se hablaba de un pueblo extranjero que en el principio no tenía parte con el Creador. Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿A quiénes va a provocar a ira? ¿A quiénes va a provocar a celos? Al pueblo judío. Con un pueblo. ¿Con cuál pueblo? Con el pueblo gentil. Un pueblo que no era pueblo. Un pueblo que no hacía parte de los planes de Dios. Eso lo podemos encontrar en Romanos 10, 19. Pablo también habla o menciona cuando en palabras de Isaías dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos éramos nosotros, los gentiles. Eso está en Romanos 10, 20. El remanente escogido por gracia somos nosotros. En Romanos 11, 5 al 6 podemos entender que Pablo hace mención a un remanente escogido por gracia. Atención, por gracia, no por obras, como algunos creen por ahí. Las obras nos hacen ver como buenas personas. Sin embargo, esto no basta. Dios quiere que aceptemos a Cristo y, lo más importante, que permanezcamos en Él. ¿Qué pasa con el remanente escogido? Leamos entonces la palabra de Dios. Romanos 11, 11 al 12 dice: ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? ¿Acaso tropezaron el pueblo judío? ¿Acaso tropezó el pueblo judío para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión o gracias a su desobediencia, rebeldía, infidelidad, ha venido la salvación a los gentiles. Esa es nuestra salvación. Para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración? Podemos entonces entender que ahora, por medio de Jesucristo, todos somos parte de un pueblo que por gracia Dios escogió, y que cuando venga la restauración de Israel, la riqueza celestial de los gentiles será también la riqueza de los judíos. Hermanos y amigos, hemos llegado al momento principal de esta enseñanza. Si bien ya sabemos de un pueblo judío amado por Dios que fue desobediente, y un pueblo que a causa de esa desobediencia alcanzó misericordia, es tiempo de entender el misterio de los dos olivos. Tal cual como un podador corta las ramas sobrantes, las ramas enfermas de un hermoso árbol, así hace nuestro Creador con los judíos e incluso con nosotros mismos
cuando ya hacemos parte del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo lo explica a los gentiles y dice: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas, es decir, algunos judíos, han sido desgajadas, y que tú, le habla a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, o sea, las ramas que quedaron en el olivo original. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, está hablando a los gentiles, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, o si te enorgulleces de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que la raíz te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, dice Pablo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por tu fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos y aceptan a Cristo, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Romanos 11, del 17 al 24. Hermanos y amigos, noten que Pablo compara al pueblo judío con un olivo cultivado y a nosotros los gentiles con un olivo silvestre. Es muy lógico para todos que quien cultiva el olivo es el Padre y que la raíz del olivo es Jesucristo. Mientras que el olivo silvestre, que está por naturaleza, no había sido cultivado, no ha sido cultivado, porque maleza es. Eso éramos nosotros, maleza para Dios. Sin embargo, Pablo nos explica que del buen olivo algunas ramas fueron cortadas, es decir, algunos judíos fueron separados para el castigo eterno debido a su desobediencia. Imaginamos entonces ese olivo cultivado, ese olivo original, con tantas ramas desgajadas. Pues ya sabemos que hasta el día de hoy ese pueblo judío en su mayoría no acepta a Jesús, ni saben que Jesús ya vino al mundo y murió por ellos. Dios en su misericordia ha desgajado también las ramas del olivo silvestre, pero en esta ocasión para injertarlas, ¿en dónde? En el buen olivo, solo por gracia. Amados, estas ramas injertadas somos los que hemos creído en el Señor y los que estamos permaneciendo en Él. Sin embargo, esto no significa que seamos mejor que los judíos. Al contrario, recuerden que gracias a su rebeldía, Dios decidió extender su misericordia a nosotros. Amados, si una rama original o injertada no es alimentada por la raíz, la rama será cortada y echada al fuego. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jesucristo.
Si una persona no es alimentada por Cristo, su castigo será el infierno. Miren, en Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amados, entendamos el misterio. Parte del pueblo de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. En otras versiones de la Biblia dice la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo en que Dios en su misericordia le ha concedido tanto a judíos como a gentiles para el arrepentimiento, para el perdón de pecados, para un renacimiento en Cristo. Pues de otra manera, si no fuese así, entonces Cristo hubiera venido solo por los judíos, la obra de Cristo en la cruz hubiera sido solo para ellos. Recordemos que Pablo también nos dice que algunas ramas originales han sido desgajadas, pero que Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Y asimismo, si nosotros los gentiles hemos sido injertados en el buen olivo, si no mantenemos la fe, es decir, si no permanecemos en Cristo, también seremos desgajados. Romanos 11, del 17 al 24, como lo leímos. En otras palabras, cualquier judío o cualquier gentil que confiese al Señor Jesús será salvo. Pero cualquier judío o cualquier gentil que no permanezca en el Señor será desgajado. Dos especies de olivo, judíos y gentiles, sustentados por una sola raíz, Jesucristo. Estos son los dos testigos que habla Apocalipsis 11, los dos testigos del Altísimo, cuyo destino es convertirse en un solo pueblo, santo, para Él, para Jesús. Me cuesta creer la cantidad de personas que andan perdidas por ahí, sumergidas en sus vanidades, sin ninguna clase de temor de Dios, sumergidos en sus propios deleites y peor aún, escapando de la palabra de Dios, de la palabra verdadera. Amado, si este es tu caso, te invito a que hagas esta oración conmigo y que sea hoy el día en que tú le entregues el corazón a Dios, le entregues tu vida y le entregues tu voluntad. Que sea hoy el día en el que tú transformes tu manera de vivir para que vivas en el Señor y para que ganes esa promesa o para que seas partícipe de esa promesa que es la salvación. Cierra tus ojos si lo quieres hacer y desde tu corazón repite conmigo: Jesucristo, te acepto, Señor, como mi Salvador personal. A partir de ahora quiero que gobiernes mi vida. Quiero que perdones mis pecados. Que tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz, me limpie de toda maldad, de toda iniquidad, de toda forma de pecar. Que tu obra en la cruz, que tu sacrificio en la cruz tenga un valor especial para mí, Señor. Yo creo que Dios te levantó de entre los muertos y resucitaste con poder. Y yo creo que tú me puedes dar la vida eterna. Por favor, Señor, de ahora en adelante, gobierna mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador, porque yo te abro las puertas de mi corazón. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de ahí.
nunca, Señor. Te acepto, Jesús. Decido en este momento creer a ti y decido permanecer en ti a través de la lectura de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo me enseñe y me llene de su poder y de su unción, Señor, para dejar de pecar y para amarte a ti y serte fiel. Amén. Que no se te acabe el tiempo, amado gentil, para ser injertado en el buen olivo, y que tu fe no desvanezca para que no seas desgajado. Que Dios los bendiga mucho y nos siga llenando de su amor y de su misericordia. Los voy a dejar con un video que explica cómo es el proceso para injertar una rama dentro de otra. Pero pongan especial cuidado en cómo Dios tiene que tratar con las ramas, cómo Dios tiene que tratar con los que deciden hacer parte del buen olivo. Sea judío o sea gentil, el trato es igual. Que Dios los bendiga y gracias a Dios por su soberanía y por su misericordia. Amén.